Estamos ya con nuestro entrevistado, listo y dispuesto, Quique. Estamos con el diputado Daniel Manucheri. Diputado, muchas gracias por estar acá en el estudio. Muchas gracias, Quique, muchas gracias, Consuelo. A ver, ¿cómo están los ánimos en el Partido Socialista? Esto a propósito de lo que vimos ayer, videos van, cartas vienen, y la presidenta del partido muy enojada con la postura de la senadora Chiccardini, que es su pareja y que ustedes también son un equipo político, ¿verdad? Trabajan juntos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué acusan de mentirosa a la presidenta del partido? Mire, en términos generales, Consuelo, a nadie le puede agradar mucho la disputa interna. Ahora, yo quiero ser claro, yo prefiero una discusión pública que un acuerdo secreto. Por tanto, creo que de alguna manera lo que se ha realizado y los puntos que se han planteado son puntos que son diferencias políticas. Acá nosotros lo que se ha planteado en todo el momento son tesis distintas respecto de cómo abordar la situación y emplazamientos respecto de situaciones que creemos que no son buenas para el país. Nosotros hoy día estamos enfrentando una reforma que no solo es la opinión nuestra, sino es la opinión en primer término del Comité Central del Partido Socialista. El Comité Central resolvió la última semana de abril una oposición firme al gobierno de Kast, por unanimidad, y en segundo término un rechazo categórico a esta mega reforma. Y lo que nosotros hemos hecho, hemos sido coherentes a esta oposición a una reforma que no solo nosotros estamos diciendo que es una mala oposición para Chile. Hay voces calificadas, como el propio Consejo Fiscal Autónomo, que ya en dos oportunidades, en la tramitación en la Cámara de Diputados y luego en la tramitación del Senado, ha señalado que esta es una reforma que va a generar déficit fiscal, que va a empujar la deuda pública y que va a empujar recortes sociales. Por tanto, la posición nuestra ha sido coherente con una reforma que nos parece que es una reforma mala para Chile, y nosotros no vamos a estar disponibles a el respaldar esta reforma. Ahora, diputado, la senadora Chiccardini afirma, no supone ni sospecha, afirma que Paulina Bodanovich estaba negociando con el ministro Quiroga para no llevar la invariabilidad tributaria. La no variación puede ser. La no variación es más fácil. Al Tribunal Constitucional. O sea, afirma. O sea, ¿es así? ¿La senadora Bodanovich se sentó con Quiroga a negociar o se sentó a conversar sobre lo que podría ser? Que es lo mismo prácticamente. Es que yo creo que usted lo responde, Quique. Lo que nosotros vimos fue en primer término una declaración respecto a decir que no se estaba negociando nada, y lamentablemente nos tuvimos que enterar por el señor Macaya, por Paulina Núñez, respecto a que sí se estaba conversando, negociando, cosas que son hipotéticas, no hipotéticas. Eso se llama siempre una negociación. Sin la venia del Partido Socialista. El Partido Socialista no sabía del contenido de esta, y el enojo justamente de la senadora Chiccardini y demás parlamentarios es no tener esa información, porque las negociaciones se tienen que ir informando, más aún en un tema que es muy sensible. Lo que sucedió ayer con el PPD, para nosotros creo que ya zanja todo el tema, porque es evidente que esa era la negociación que se estaba llevando, y es evidente que lo que finalmente se consigue con las posiciones que no solo defiende la senadora Chiccardini, aquí han habido posiciones públicas, la bancada de diputados del Partido Socialista resolvió el día lunes unánimemente ir al Tribunal Constitucional. Y finalmente lo que termina aconteciendo cuando vemos la foto ayer del PPD es que la propia institucionalidad del Partido Socialista finalmente no quería estar en esa foto. Ya, pero ya le preguntaban a unos socialistas, debo precisar que son del ala Bodanovich, por llamar de alguna manera, me dicen, a ver, nosotros no estamos negociando nada y además no podríamos negociar algo sabiendo que tenemos el voto en contra de la senadora Chiccardini, que va a votar en contra sí o sí. Entonces, dicen, ¿cómo vamos a ir a hacer una conversación con una candidata increíble? O sea, no estamos en eso.
Yo tampoco he escuchado públicamente a la gente decir, mira, el señor Macaya está mintiendo, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, está mintiendo. Si así fuera, tendrían que desmentirlo a ellos, y desmentir al propio PPD. Es la misma mesa, la del PPD que hoy día sale la foto, es la misma mesa. Este era el acuerdo que se estaba negociando. Entonces, lo que nosotros finalmente estamos en contra es de esa fotografía. Bodanovich estaba dentro de ese acuerdo con el PPD, entonces. Yo entiendo que esta es la conversación que se estaba llevando a cabo, y eso es por lo menos lo que los senadores tienen conciencia. Y es muy evidente que ese era el acuerdo, o sea, es todo coincidente con lo que está sucediendo. Y la senadora Chiccardini intentó, antes de, digamos, hacer arder la pradera con este video, donde acusa esta mentira, en fin, y sale a emplazar a la presidenta del partido, intentó conversar con ella para decir, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están negociando? Nuestros diputados votaron distinto. ¿Por qué están haciendo esto? ¿No es lo que determinó el Comité Central, etcétera, etcétera? Lo primero es que yo no soy vocero de la senadora Chiccardini, pero puedo decir respecto a lo que es información pública. Y ella así lo señaló a la salida el día lunes cuando consulta en la bancada de senadores cuál es el contenido de la conversación, se le dice claramente que no se está negociando nada, que no hay ninguna negociación. Y la indignación, justamente, y el hecho de la decisión de hacer público esto de la senadora, es justamente que en las instancias internas lo que se estaba haciendo era entregando una información que no era equiparable a la información que se estaba conociendo públicamente. Y por tanto, lo que se genera es una disputa pública ante un acuerdo que se estaba fraguando. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál sería el problema de rechazar el proyecto, pero trabajar por indicaciones, tratar de hacer mejoras por indicaciones? Lo primero es decir, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo. Somos parlamentarios, vamos a las comisiones, intercambiamos opiniones, conversamos en los pasillos. Lo que sucede es que una negociación no es solamente sugerir algo a la otra persona y que la otra persona lo tome. Una negociación es sugerir algo a la otra persona y esa otra persona, esa otra coalición, va a pedir algo a cambio. ¿Ya? Nosotros ya vimos lo que ayer anuncia el PPD a cambio de esta situación. ¿Pero qué obtiene el PPD? Porque la indicación, me imagino que para ustedes quedó mejor que lo que... Mire, la invariabilidad quedó mejor que lo que estaba en la propuesta del gobierno con la negociación que hizo el PPD. Son solo maquillajes, a mi juicio. Y lo que le está solicitando el gobierno, por lo que ayer anunció el PPD, o los senadores PPD, yo quiero ser, para entrar en el PPD, bien claro, que hay parlamentarios que yo he conversado con parlamentarios del PPD que no están en la posición de los senadores. Yo creo que hay parlamentarios, ayer el diputado Montalva, creo que hay diputados que tienen una posición muy firme, el diputado Cuadrado, la diputada Parra, el diputado Carvajal, son todos diputados que han manifestado una posición muy firme en contra de esta reforma. Y la pregunta creo que tienen que hacérsela al PPD, porque lo que están renunciando es a la posibilidad justamente de echar abajo esta norma, que la invariabilidad es un seguro en contra de la democracia. Eso es la invariabilidad, es un candado que se le pone por 25 años, por 20 y por 10 creo que es el acuerdo que tienen ellos, dependiendo de los montos, a beneficios, a privilegios que están adquiriendo hoy día los grandes empresarios de nuestro país. Que además, hoy día estamos coartando la democracia en una reforma que se ha discutido, en la Cámara de Diputados la invariabilidad ni siquiera alcanzó a tener debate parlamentario en la comisión. Precluyó el tiempo de discusión y ni siquiera alcanzó en la comisión a discutirse. Entonces, normas que ni siquiera han tenido el tiempo de tener discusión parlamentaria, están poniendo candados por 6 gobiernos. Obviamente, pero diputado Bonacheri, el punto es, si uno está en una posición minoritaria, desde la oposición en este caso, y sabe que el gobierno va a tener los votos igual, dice, bueno, tratemos de mejorar un poco, de hacerlo menos malo. Desde el punto de vista de ustedes, por ejemplo. Es que lo que están pidiendo a cambio el gobierno, y por lo que vimos nosotros ayer y por lo que señaló el senador Macaya, es información pública, es no ir al Tribunal Constitucional. Es decir, mejorarlo un poquito la norma, porque esto es una mejora de un poquito, si no Quirós no lo hubiese firmado, a cambio de
la posibilidad completa de poder tumbar ese De artículo. sacarla. Ahora, insisto, ¿qué gana el PPD con esto? No, mira, ayer yo creo que hay que tomar con mucha atención las declaraciones del senador Flores, porque el senador Flores dice que acá se vendieron y pide explicaciones respecto a qué se vendieron. Ya, pero el precio, ¿cuál es? Yo creo que, mira, yo creo que hay... Cuando se sientan ahí y dice el PPD, voy a desligarme de mi sector para hacer esto, ya, ok, para mejorar el proyecto, pero a ver. Mire, Quique, yo creo que hay una situación en el Congreso que se ha normalizado. Hoy día se habla del pirquineo, con mucha normalidad. ¿Y qué es el pirquineo? Es el gobierno, se acerca a un parlamentario y le dice, mira, usted tiene un trámite respecto a un proyecto de ley y ese proyecto nosotros podemos ayudarlo a usted poniéndole urgencia a su proyecto a cambio de su voto. Le entregaron cositas. Y las declaraciones del senador Kuzanovich, al inicio de la reforma dice, mire, si a mí no me nombran un cargo, a propósito de una disputa que supuestamente tiene con el senador Bianchi en su región, Magallanes. y él dice, yo no voy a votar mientras no se sienten a conversar respecto al nombramiento de cargo. Yo debo decirlo muy responsablemente. El voto no se puede transar ni por dinero. Hemos visto situaciones en el Congreso de entrega de dinero a cambio de los votos. Hay senadores que han sido en el pasado, que han terminado en la cárcel por eso. Pero el cohecho no solo es dinero. El cohecho también contempla beneficios. Entonces, cuando se ofrece a parlamentarios beneficios, como por ejemplo poner un proyecto de ley en tabla, como por ejemplo nombrarle a algún cercano en algún cargo, eso también es un beneficio. Ya, ¿y eso pasó en el PPD ayer? Yo no lo sé, pero lo que dice, Pero lo sospecha. Lo que dice el senador Flores, y creo que hay que tomar mucha atención, es que se vendieron y que él exige saber cuál fue el precio. Y nosotros sabemos que en el Senado ha circulado con mucha fuerza esto de, mira, súmate y nosotros vamos a ayudarte con este proyecto. Yo ayer hicimos una advertencia pública al gobierno y lo dijimos públicamente. Ojo, que eso se llama cohecho. Oiga, dicho esto, el Partido Socialista, ¿qué va a votar? Saquemos la reconstrucción, que es más o menos obvio que la van a votar a favor. ¿Van a votar todo el resto en contra de los senadores y van a funcionar como bloque o no? Yo esperaría que los senadores rechacen todas las normas que son del corazón de esta propuesta. Yo me imagino que ningún parlamentario socialista va a votar a favor de un candado a la democracia, de un seguro en contra de la democracia, como es la invariabilidad. Yo supongo que ningún socialista va a votar a favor de el nuevo sistema de integración de El impuesto de primera categoría tampoco. Es que el impuesto de primera categoría, nosotros hemos dicho con mucha fuerza, nosotros en términos generales no estamos en contra de una manera dogmática de la disminución de impuestos. Lo que a nosotros nos parece es que si existe una disminución en un lugar de impuestos, lo que el Estado debe hacer, lo que el Parlamento debe hacer es decir, mire, esto se compensa en este otro lugar. ¿Por qué? Porque la disminución de recursos para el Estado en lo que se va a terminar traduciendo en lo que vamos a empezar a ver, que son recortes sociales. Por tanto, nosotros evidentemente vamos a defender con mucha fuerza no perjudicar a la gente. Porque cuando se disminuyen los recursos del Estado, lo que termina sucediendo es que eso se va a traducir en menos espacio para que la gente se atienda a los consultorios, menos espacio para poder entregar seguridad ciudadana, menos espacio para poder resolver los problemas de los ciudadanos. Y eso para nosotros es un tema de fondo y yo creo que en eso los socialistas más tenemos un mandato. Si nosotros lo que hemos hecho todo este tiempo es defender una deliberación institucional y democrática que ha resuelto el Partido Socialista. Ya, o sea, no va a haber descuelgues del socialismo a partir de la crítica que hicieron ayer, que parece, usted están criticando que Bodanovich se fue a negociar. Nosotros esperamos que no y creo que justamente las posiciones que hemos defendido públicamente han permitido que el Partido Socialista mantenga una línea institucional y creemos que esa línea que ha resuelto la institucionalidad es la línea correcta. Pero aspectos como menos controvertidos como el CENSE, por ejemplo, las mejoras del CENSE, que se achica pero se reenfoca, ¿eso lo van a votar favorablemente?
Eso tendría que consultarlo a los senadores. Yo No, creo pero si hay cambios deberá volver a la Cámara también. Nosotros en la Cámara rechazamos la manera que lo había planteado el gobierno. No conocemos qué es lo que va a hacer el gobierno, tenemos que conocer el detalle. Ayer se pero conversó, claro. Pero esto creo que esos son temas accesorios del Son proyecto. temas accesorios del proyecto. No Ya. son los temas de fondo. Ya. Sí creemos que hay temas que son de fondo y no podemos desviar la atención respecto de lo que nos parece que es lo relevante. Que este es un proyecto que va a generar un déficit fiscal entre 4.000 y 5.000 millones de dólares anuales. Por tanto, y las medidas compensatorias del gobierno son todas medidas que son, lo dijo el propio Consejo Fiscal Autónomo, ojo, que son supuestos. El ministro Quirós nos ha embarcado en un proyecto de ley que es una tesis, es una idea. Él nos pide no con datos, él nos pide con fe. Crean en mí. Eso fue lo que ha planteado el ministro. Cuando se le plantean los datos arriba de la mesa, cuando el Consejo Fiscal Autónomo le dice, mire, esto va a generar problemas, cuando el FMI no es un órgano revolucionario de ultraizquierda, y el FMI le dice, oiga, mire, ¿sabe que esto va a generar problemas? Y ojo, nadie ha leído lo que dice el FMI. El FMI dice también que esto puede generar protestas sociales, que los recortes pueden generar protestas sociales. Entonces, cuando el ministro, todo lo que se le plantea, lo que le plantean gente seria, Marcel, uno puede tener diferencias con Marcel, pero nadie puede decir que es una persona que es poco seria respecto a sus análisis, sus diagnósticos. Están poniendo señales de alerta extremadamente graves. Entonces, estamos frente a un proyecto que a mi juicio ha sido tratado de la peor manera y nosotros no podemos estar disponibles porque este proyecto va a envejecer muy mal. El gobierno no nos ha dicho, y nosotros se lo hemos preguntado 10 veces al gobierno, cosas básicas que tiene que decir. Aprobado este proyecto, ¿va a haber más déficit fiscal o va a haber menos déficit fiscal? Aprobado este proyecto, ¿va a haber más deuda pública o va a haber menos deuda pública? Aprobado este proyecto, ¿van a haber más recortes sociales o menos recortes sociales? Y el gobierno no ha podido responder algo tan básico. Lo ha respondido, que ustedes consideran que es solo un acto de fe y que no está basado en datos, sino en sus lo que él plantea aspiraciones, es otro problema. Sí. No nos queda nada de tiempo, diputado Manuchelli. ¿En qué pie queda la presidenta del Partido Socialista después de todas estas divergencias? Porque tampoco va a estar en la mesa de conversación de los senadores para lo que queda de la mega reforma. Mire, yo quiero insistir, creo que hay temas que son de discusión interna del Partido Socialista. Más que discutir respecto de cómo queda la presidenta del Partido Socialista, a nosotros lo que nos interesa es cuáles son las posiciones que va a tomar el Partido Socialista frente a una reforma que es una reforma que va a afectar la vida de las personas. Y a nuestro juicio, lo que ha acontecido ayer es positivo para el Partido Socialista porque habían dos futuros posibles la semana pasada. Había un futuro en donde estaba firmando este candado a la democracia, este seguro en contra de la democracia, con la foto con el Partido Socialista, y había otro futuro sin la foto con el Partido Socialista. Y finalmente lo que acontece ayer es que solo está el PPD en esa foto, en una foto que va a ser, creo que con el tiempo, esa foto va a envejecer muy mal. Por tanto, nosotros creemos que el Partido ¿Sus relaciones Socialista... con el PPD cómo van a quedar? ¿Las van a cortar? Porque es que traspasaron el Rubicón, según usted. Mire, hay una canción que ojalá no se vuelva tonada usual en la izquierda, pero que es de Mercedes Sosa y que es más popularizada por León Gieco, que dice, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Y yo creo que hay situaciones que son muy graves y que no pueden pasar tan desapercibidas. Esto no es un acuerdo cualquiera. Aquí no estamos hablando de una infracción del tránsito. Aquí estamos hablando de una reforma que va a afectar a los chilenos y que nos parece que lo que ha acontecido entre gallos y medianoche es extremadamente grave. Y yo creo que ellos tienen que responderle al país. Ya. Diputado Daniel Manuchelli, muchísimas gracias por haber venido hoy día al programa. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 8 de la mañana con 51 minutos.